El tema de hoy es un tema que nos toca directamente a nosotros porque se llama la fe titubeante. Y usted sabe que la fe titubeante es una fe dañina. ¿Por qué es dañina? Porque lo más fuerte que puede tener el hombre, el creyente, es su fe. Y su fe es cimentada, la fe del creyente es cimentada, bienvenida, adelante. La fe cimentada en el amor del Padre. Así que nosotros como creyentes tenemos que tener claramente que nuestra fe no puede ser titubeante. Pero a través del mensaje usted se va a examinar si esa fe en algún momento dado ha titubeado, ha variado, ha vacilado. Usted tiene que mirar eso para corregir. ¿Por qué? Porque la fe es la médula de nuestra salvación y nuestra meta final en la vida terrenal es nuestra salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que examinarnos, porque a través de la fe recibimos el perdón de Dios. A través de la fe tenemos seguridad de nuestra salvación. A través de la fe tenemos paz por la fe que tenemos en Dios. Y a través de la fe recibimos las sanidades. Y pudiéramos estar hablando un montón de cosas, pero los dejo con esas 4 o 5 cosas para que usted analice lo importante que es tener fe. Y usted se va a empezar a dar cuenta de una manera reflexiva si su fe es titubeante o vacilante cuando observa nuestras oraciones. Vemos cómo el corazón nos lleva a titubear en la manera que repetimos una y otra vez la oración y nos desesperamos una y otra vez haciendo la oración porque esperamos ver los resultados para ayer como si esto se tratara de microondas. Y ahí usted ve que su fe se empieza a titubear porque insiste en inquirir y en pelear lo que usted le está pidiendo en oración. Y ahora vamos a desmenuzar por qué usted está inquiriendo de una manera posesiva en vez de tranquilamente hablar con Dios. ¿Por qué hay esa agitación? La palabra dice, el salmista dice, no se agite vuestro espíritu, ¿verdad? Y no se turbe vuestro espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos agitamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos da ansiedades y miedo? Porque la fe es titubeante. Cuando la fe no es titubeante, nada de esos eventos emocionales pueden tocar tu ser interior. Y te mantienes firme en lo que tú has creído. Y en esta época que nos toca vivir, que es la época de la apostasía, que es la época de la venida del Señor Jesucristo, nos recibirá en las nubes y nos levantaremos vivos hacia los cielos, es donde más va a atacar esa fe titubeante. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas sabe que cuando nos switchamos a la carne, la fe que en el Espíritu hemos creído empieza a titubear y la carne empieza a dominar. La carne está en las emociones negativas, los miedos, las angustias, las depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Están en la carne. Porque el cuerpo es el objeto de la enfermedad, donde se materializa la enfermedad. Mas el Espíritu es el que vivifica ese cuerpo. Entonces, Él te trata de tocar esa fe para que vacile, titubee, y entonces puedas dominar las ansiedades, los miedos, las angustias, etcétera, 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 por ahí para abajo. Yo no voy a hablar de las enfermedades. Pero eso es lo que Él trata de hacer para robar la bendición. Pero detrás de todo eso, no es solamente eso tan pequeño y parece grande, no, es que te quiere robar la salvación. Y no seas levantado. En la iglesia del pueblo de Jesucristo, que vive en la iglesia neotestamentaria, se tiene que preparar para ese levantamiento. ¿Y cómo es que se va a preparar? No se prepara en esta carne, se prepara en el Espíritu de Dios. Limpiando tu alma y aprendiendo a pensar como Él piensa, a hablar como Él habla, a escuchar como Jesús escucha, a ver como Él ve. No como ven los hombres, no como piensa el hombre, no como habla el hombre de la calle, no, nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra, es antagónico una cosa a la otra. Pero cuando tú empiezas a crecer en el mundo espiritual, tú ves que las circunstancias que tú estás viviendo son tonterías por grandes que parezcan ser.
Y te dice, el pastor está loco. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Porque todo lo que ocurre, y vuelvo y les repito siempre, en el mundo material ya primero ocurre en el mundo espiritual. Y si tú le das mayor importancia al mundo material y lo que estás viviendo, le estás diciendo al mundo espiritual, yo creo más en lo que veo que en lo que tú dices que va a ser. Entonces estás sacando lo que Dios está poniendo en tu vida para poner lo que tu intelecto, tus emociones, tus pensamientos, el mundo y los periódicos y las noticias dicen que es. Entonces no le estás creyendo a Dios. Mira a ver si estás haciendo la oración conforme a lo que ves o lo que dice Dios que va a hacer en tu vida. Ahí tú te das cuenta si tú tienes una fe titubeante o no la tienes. ¿Me hago explicar claro acá? Así que vamos a empezar a observarnos, a introyectarnos en esta información que nos está dando para que nosotros a través de esta palabra limpiemos nuestra alma y nos preparemos a lo que Él nos quiere dar. Teniendo esto de manera introductoria, vamos a usar los textos base de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 8 y Santiago 5, versículos 16. Santiago 1, del 1 al 8. Y el 5 de Santiago, todo es en Santiago. Hoy vamos a hablar de Chago, del apóstol Santiago. ¿Lo tenemos todo? Amén. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra. Y fíjese que le voy a decir esto. Me dio mucha tristeza escuchar por la televisión una crítica que decían que eso de cada vez que usted come, ore, cada vez que usted va a leer la palabra se pone de pie. Eso es bochornoso, dice la persona. Y yo me moría de coraje por hablarle por teléfono. Sin embargo, tiene la capacidad de cuando entra el honorable juez, que es un hombre de carne y hueso imperfecto, igual que tú y que yo, se pone todo el mundo de pie. Entonces, para el rey no te puedes poner de pie, ni reconocerle su verdad. ¿En qué mundo vive la gente que aplaudió y dijo amén cuando ese disparate fue vertido allí? Tenemos que despertar, hermano. No creéis a todo espíritu. No le creéis a todas las personas, sino probarlo por la palabra, lo que es verdad. Amén. Así que lo que dice esta palabra, y de aquí no se sale nadie. Porque si no, nos podemos equivocar. Capítulo 1 de Santiago, versículo 1 al 8. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí está. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y será dada. Pero cuando pida con fe, no dudando nada, fíjate que lo dice, cuando pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es una fe titubeante. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Oye, lo dice bien claro. Si tu fe es titubeante, está difícil que tú vas a recibir del Señor lo que estás pidiendo. ¿Por qué? La respuesta está en el 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que hoy estás bien y mañana estás mal. Mañana estás mal y pasado estás bien. Es inconstante. Y dice el capítulo 5, versículo 16. Y si usted analiza bien, él te está dando la receta en el 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. O sea que él te está diciendo, ora por tus hermanos y tus hermanos oren por ti. Háblale las ofensas que tú has tenido contra el hermano, los malos pensamientos, las palabras incorrectas, las cosas que has dudado, las acusaciones que has hecho en tu mente. Háblalas, sácalas para afuera. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
¿Por qué Él te está diciendo que la oración del justo puede mucho? Porque cuando hay pureza e integridad, hablas como Él, piensas como Él, actúas como Él, miras como Él y sobre todo amas con el corazón que Él te ama. Ahí está la respuesta, hermano. Vamos a hablar un poquito de esto, pero la Biblia es tan rica en todo lo que da, hermano, que es increíble las cosas que tiene. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a procesarla, internalízala en lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que seamos hacedores de esta palabra, no oidores, sino hacedores. Ato y reprendo todo espíritu antagónico al de Cristo, que quiera perturbar que los oídos no escuchen y que sean destapados en el nombre de Jesús. Que los ojos puedan, Señor, quitadas las escamas y puedan ver tu verdad. Que la mente sea sensible y ávida y presto al conocimiento tuyo y pueda ser internalizado hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra alma. De tal manera, Señor, que miremos como tú, pensemos como tú, hablemos como tú, escuchemos como tú y sobre todo amemos con el corazón que tú nos amas. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y aquellos que se cuestionen por qué los tres amenes reflejan la posición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también ese hombre dijo ese disparate también, ¿por qué tres amenes? Para que usted sepa, lo que se está saliendo en televisión no vale la pena ni escucharlo. Qué pena me da eso. Muy pocas cosas valen la pena. Pero es porque estamos en los tiempos de apostasía. Lo más llamativo de todo esto es por qué nuestro ser tenemos doble ánimo. Y lo reflejamos en nosotros mismos a través de la oración, a través de lo que hacemos, a través de la quejabanza y de todo lo que pensamos. ¿Por qué esto nos hace ser inconstantes en todo nuestro camino, en todos nuestros pensamientos? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué esto es así? Y hay que ver qué es lo que está pasando. Lo primero que nos va a hacer inconstantes y de doble ánimo en los pensamientos, en la palabra, en la oración y en lo que esperamos, es que empezamos a aplicar la lógica humana e intelectual en todas las circunstancias que estamos viviendo. Empezamos a decir, esto está pasando por esto, esto está pasando por aquello, esto está pasando por aquello que yo vi, por aquello que yo escuché, no por lo que yo estudié, no por lo que me dijeron. Y empiezas a hilar tú mismo un pensamiento y un criterio que está muy lejos de la verdad. Y para colmo de males, lo tratas de justificar con experiencias del pasado. Cuando el pasado fue totalmente borrado de tu vida, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces empiezas a justificarte. No porque pasó aquello, no porque pasó lo otro, no porque yo entiendo, no porque yo vi, no porque a mí me dijeron, es que yo entendí. Y empiezas a justificarte. Y no dice la palabra que ahí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero miramos el pasado como si fuera un presente. Entonces las circunstancias actuales las traemos a vivir como experiencias del pasado, como que van a ocurrir lo malo. ¿Sabe quién domina ese pensamiento? Las tinieblas. Pero ¿somos quien le da el pensamiento a la oportunidad? Nosotros, por desconocimiento de esta verdad. Entonces creemos la mentira. Y como yo le decía a mi esposa el otro día, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios pueda creer una mentira más fácil que la verdad? Y ella me dijo, pero lo que pasa es lo siguiente. El mundo y los medios noticiosos y los libros y los artículos y los periódicos se encargan de repasar una y otra vez la misma mentira para que crean la mentira y no vean la verdad. Y eso hace que tu fe empiece a titubear. Porque cuando tú no declaras lo que tú has creído, entonces absorbes la mentira, te debilitas en la verdad que fuiste llamado. Y apagas el Espíritu Santo. La llama de fuego que te dice, creo en fe, no por lo que vea, sino por fe. Ando no por vista, sino por fe. Se apaga en ti. Entonces, cuando ese ejercicio no está en tu corazón, la duda te domina tu voluntad, tu pensamiento. Y eres objeto de toda obra de maldad y te conviertes como la ola del mal que va y que viene. Y eso no es lo que quiere el Señor. Porque quien está en la ola que viene y en la ola que va, Dios los vomita en este último tiempo.
Y si son vomitados, no son salvos. Por eso, este primer renglón, este primer principio, tenemos que arrancarlo de nuestra forma de vivir. No vivamos por lógica. No, porque es que él me hizo esto y yo lo voy a llevar a la corte porque yo sé que yo tengo el derecho y lo someto. Y tú dices, oye, está bien eso porque eso, para eso son las leyes. La pregunta es, ¿le preguntaste a Dios si eso era lo que tenías que hacer? Porque quien tiene la última verdad no es el hombre, es Dios. Yo estuve recientemente en un incidente. Me robaron una apropiación ilegal. Y fui y se lo dije a la persona, tú te estás apropiando de algo ilegal, eso se llama robo en buen español. Pero tienes una alternativa, o me lo devuelves, o yo te someto entonces a la denuncia. Y lo voy a poner en las manos, porque si tú eres creyente, lo voy a poner en las manos de Dios. Que el Dios vivo te juzgue. Me fui molesto, porque a quién no le duele que le estén robando en la cara de uno. Y digan que no es robo. Cualquiera le molesta, pero ¿sabe qué? Ni una palabra. Sencillamente se lo dije con firmeza. Y me di la espalda. A las 3 horas, no, vamos a hacer un arreglo. Aquí no hay que hacer ningún arreglo, hermano. Tú lo que tienes que devolver lo que robaste, más nada. Aquí no es un happy medium, eso no existe. Lo de Dios es de Dios o no es, punto y se acabó. Yo no doy medias a Dios, ni Dios me va a dar medias a mí. O me la da completo y yo me doy completo a Él, y Él se da completo a mí, o no, sencillamente no me doy nada. Y me quedo donde estoy. Ah, pero usted es radical. Sí, soy radical. Como Cristo fue radical. Porque si Jesús hubiera dicho, no, mata la mitad del cuerpo y déjame la otra entera para vivir, pues entonces hubiera sido a media. Y él no, él se dio completo. Como tú tienes que darte completo a Él. Y darte completo a Él es vivir por Él y para Él y de Él, porque Él sustenta todas las cosas y de Él son todas. Entonces tenemos que entrar ahí. Tenemos que entrar en esa dimensión. Porque la gente cree que porque tú le sirves a Dios eres más tonto que nadie. Está bien errado. Tú eres agente de cambio para hacer cambiar las cosas a favor tuyo a través del Espíritu Santo de Dios. Porque Él te honrará a ti como tú le honras a Él con su vida. Y tú con la vida de Él. Y como no vivimos por vista, sino por fe, Él va a hacer que lo imposible y lo invisible se vuelva posible y visible para la gloria de su nombre en tu vida. Pero tenemos que partir de un principio claro. Y este primer principio lo tenemos que atesorar. Isaías 55, versículo 9 te lo dice claramente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, si tú tienes un Dios poderoso, grande, que apenas puedes entender las cosas de Él porque no tenemos más que un 10% de nuestra capacidad intelectual, y eso nos obliga a tener que creer por fe. Entonces dejemos que la fe nos mueva hacia esa verdad y que sus caminos sean nuestros caminos, que tu camino sea su camino. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a enseñar en ese camino dónde están los hoyos para que no te fractures la pierna caminando en los hoyos. Y muchas veces no entendemos que las circunstancias prevalecientes que ocurren en nuestra vida son dolorosas, pero tienen un propósito de bendición y de salvación. Pero no lo entendemos. Si yo le dijera a usted que Dios hace de cualquier adversidad una bendición, y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Y yo te pregunto, ¿y no lo hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario? Murió para que tú y yo obtuviéramos bendición en Él. Entonces, que cualquier circunstancia adversa tuya, Él la pueda convertir en una bendición, necesitamos ponernos la óptica de Él para verla. Recientemente me llamó una persona, esposa de un ex compañero mío, médico también, y me dijo, cogí a uno de los mejores amigos tuyos, tu discípulo, con una mujer, también amiga tuya. Y yo, sí. Y aquella fue controversial. Pero déjame empezarte a decir que hace tiempo el Señor te llamó a ti. Y también lo llamó a Él. Pero ninguno de los dos. Ah, no, porque Él está bregando, tú sabes, con aquello. Aquellos son las tinieblas. Centro espiritista. Y yo, bueno, pues estás en el bando equivocado. Ah, pero ¿y qué voy a hacer? Buscar lo que Él siempre te ha dicho, su verdad. Ah, pues yo voy a pensar. Que tú vas a pensarlo. Dios está permitiendo esto para que salga de donde está y plasme tu rostro en Él. Busques tu respuesta en Él.
¿Cómo es la gente? En medio de la adversidad no pueden buscar su verdad. Cuando estas circunstancias que están pasando, y no sé las que te puedan estar pasando en tu vida, es para que tú le busques a Él. No vino hoy aquí, la invité. No vino. ¿Por qué no está aquí? Tú me vas a decir que habrá algo más importante que Cristo de la gloria en tu vida. Cuando yo sé que estás libre. Y si me estás viendo por internet, sabes que estoy hablando de ti. Hermanos, no hay excusa. Cualquier excusa para Dios no es real. Porque Él, cuando decidió cumplir lo del Padre, le dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Él se entregó completo y murió allí. Pero se lo preguntó al Padre y lo dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. O sea, pásame esto para yo no morir con lo que ya en Getsemaní Dios le mostró. Pero Él se sometió a la voluntad del Padre. La pregunta es, nosotros que no tenemos que pasar nada ni siquiera parecido, ni semejante, sometemos nuestra voluntad al Padre. Pero sí queremos las bendiciones, sí queremos, dame, quiero, necesito, dame, quiero, necesito. Pero nos sometemos a la voluntad de Él. No lo hacemos. Entonces, ¿por qué somos así? Porque tenemos una fe titubeante. Tenemos una fe de conformismo. Y como yo le decía a la pastora, le decía, el problema que tenemos en Puerto Rico es que estamos muy acomodaditos. Si usted se coge las noticias del Medio Oriente y usted ve lo que está sucediendo allí, donde están muriendo miles y más de 6 millones ya de cristianos asesinados por creer en Jesús y por no negar su fe. Y están muertos y muriendo, muchos de ellos sacrificados, cortándole las cabezas, asesinando a sus mujeres, matando a sus niños, y no han negado su fe. Usted se da cuenta que usted y yo estamos en una comodidad demasiado de cómoda, hermano. Y tenemos un Puerto Rico que no le dedica tiempo a Dios. Y no por falta de conocimiento, porque la isla que más iglesias tiene por pie cuadrado se llama Puerto Rico. El país que más emisoras cristianas tiene por pie cuadrado se llama Puerto Rico. El evangelio más predicado y más trillado se llama Puerto Rico. Mira, a veces cuando yo veo a América del Sur, que me invitan a campaña, me hablan de los siervos de Puerto Rico, de la gente que ha ido allí, pero con nombre y apellido y los milagros. Y aquí ni siquiera se escuchan, porque nadie les va a la campaña. ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo estamos viviendo? Cuando nos estamos acercando a una redención próximamente, a la vuelta de la esquina. Tan a la vuelta de la esquina, escucho esto bien, y estamos por internet, estoy consciente de lo que estoy diciendo, porque yo lo publico todo. Ahora mismo el Papa ya pidió el hombre de inequidad que va a regir al mundo entero. Y se los pidió a todas las potencias nucleares porque ya se reunieron y firmaron el acuerdo de paz. Si usted está siguiendo los martes que nosotros damos Apocalipsis, usted se está dando cuenta que cuando ese hombre que están pidiendo que salga, y ya sabemos que come arroz y habichuela está grande y está preparado políticamente para hacerlo, va a venir a decir paz y seguridad, la iglesia será levantada. ¿De qué estamos hablando, pueblo de Dios? ¿Dónde está mirando el pueblo de Dios que está desubicado en tiempo y espacio profético? Las iglesias no están hablando de esto. Y está próximo a ocurrir. Si usted entra en la estación de internet, usted va a ver los 28 eventos que van a surgir en septiembre y se los explico. Eso se grabó el martes. Y usted se va a dar cuenta de que usted está dormido y su fe está titubeante porque usted no está en el tiempo profético de la palabra de Dios. ¿Y quién está haciendo eso? El enemigo, para robarle la bendición. Y usted no se lo puede permitir porque usted fue llamado para ser bendecido y vivir la vida abundante por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué la iglesia no se está levantando en autoridad y poder para llevar esa información? Porque tienen fe titubeante. No podemos esperar que la casa se nos caiga encima para entonces decidir creerle a Dios. Tú te puedes imaginar que tu hijo sea levantado y tú como madre o padre, abuelo, sobrino, tío, no creas y te quedes en ese arrebatamiento. ¿Te puedes imaginar eso? Yo no tengo manera de describir que un padre no tenga un hijo
¿O hay alguna palabra que lo pueda describir? Yo no la conozco. ¿Tú te imaginas ese detalle? Piensa eso poquito nada más. Porque como dice Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué nos deja ver esto? Que para crecer en la fe necesitamos romper con la lógica humana, de forma que dependamos totalmente de Dios. Y este es el primer concepto que quiero que atesoremos como una forma vivencial práctica todos los días de nuestra vida. Segundo principio, permitimos que nuestros sentimientos se impongan sobre nuestra fe. ¿Qué es un sentimiento que se impone a nuestra fe? Puede ser un fracaso del pasado, una incompetencia que te pueda hacer dudar de las pasadas formas de vivir, y no encuentras cómo romper con ese sentimiento de fracaso e incompetencia, que lo que te produce es miedo a hacer lo que Dios te manda hacer. Y esa incompetencia viene de temor a la crítica o al qué dirán, que te hace que seas inhibido o que te robe la fuerza, el dunamis de Dios para hacer lo que Él te manda hacer. ¿Por qué? Porque antepones el resultado de un pasado en un presente para que no puedas realizar el futuro de salvación que Dios te quiere dar. ¿Cuántas personas tienen que esperar lo más malo que en su vida puede ocurrir para decidir por Cristo? ¿Y por qué eso tiene que ser así? Conociendo la verdad que así después está, claramente por la palabra, porque tienen una fe titubeante. En otras palabras, no tienen ninguna fe. Sí, porque con Cristo es todo o nada. Y nos atrevemos a ir a la mesa de póker y lo jugamos todo o nada contra eso. Pero no nos atrevemos a decirle a Dios, voy mi vida contigo para todo. Cuando el dueño de este cuerpo y de esta vida es Dios y no ninguno de nosotros. Por lo cual nosotros no entendemos esa realidad, sin embargo nos pasamos jugando a lo mejor de dos mundos. Por cualquier cosa nos enchismamos, por cualquier cosa nos molestamos, y si hay algo más importante que venir a la iglesia, es primero que Dios. ¿Qué es eso? ¿Podrás tú comprar un pasaje a la eternidad cuando te dé la gana? Es imposible. No lo puedes comprar. Él te lo da de gratis, pero es conforme a su forma de estilo de vida correcto que Él te enseña a vivir. Y es obediencia a su palabra. No hay otra. No hay otra. Así que cuando estas emociones se imponen al criterio que Dios te manda a hacer y tus sentimientos son impuestos por encima de la fe, tú tienes que saber que tu fe es titubeante. Cuando tú quieres manejar las cosas como a ti te parece y no conforme a la palabra, cuando tú quieres imponerle un criterio porque tu emoción te dice algo diferente a lo que dice la palabra de Dios para el cumplimiento profético, tú sabes que tu fe titubea. Tienes que preguntarte qué está pasando que yo estoy pensando de esta manera cuando tu palabra me lleva a un camino diferente. Yo te quiero decir que cuando tú recibes esta palabra que estamos dando aquí y choca contigo, es porque tú te tienes que cuestionar, no la palabra, eres tú con la palabra. Ni siquiera conmigo, porque yo lo que hago es decir lo que está escrito ahí. Es con la palabra. ¿Por qué esa palabra me está tocando adentro la fibra? ¿Por qué esa palabra me está incomodando? ¿Por qué esa palabra yo no la puedo cumplir? Tienes que preguntarte por qué. La respuesta es porque tu fe está titubeando. ¿Y por qué está titubeando? ¿Por qué te has imposibilitado de cumplir esa palabra como está ahí? Es lo que tú tienes que averiguar. Y ahorita vamos a orar. Porque eso es un impedimento para el cumplimiento de tu designio y tu propósito de vida que Dios ha destinado para ti. El tercer principio que quiero que atesoren es que puede que el intelecto te diga que hace tiempo estás en la misma posición por lo cual empezaste a orar y no ha ocurrido nada.
Ah, porque yo estuve orando y estuve por años orando y estuve procurando eso y no ocurrió nada. Y pasó lo que yo no quería. ¿A cuántos les pasa eso? Y la pregunta que te voy a hacer, ¿le preguntaste a Dios si eso es lo que Él quería para tu vida? ¿O tú impusiste el criterio que era lo que tú querías? Porque tú no sabes lo que es mejor para ti, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si no vivimos en voluntades rendidas a Él y queremos imponer nuestro criterio por nuestras emociones y sentimientos, nos salimos del propósito de Dios. ¿Sabe que la vida en Cristo estriba en una rendición total de nuestra voluntad a Él? Cuando nos rendimos voluntariamente a Él, entonces Él empieza a hacer grandes cosas que provocan una satisfacción en nosotros tan y tan grande y una paz y un gozo inefable que se cumple la palabra de etapa a etapa, incluyendo hasta los mapas. ¿Por qué eso es así? Porque es Él guiando tu vida, no tú guiando la vida a través de Él. El cristiano tiene que aprender a que la vida de Él no la guía Él, sino la guía Cristo cuando tú te sometes a la voluntad de Él. Porque si no, tu fe se torna titubeante o vacilante y entonces tú quieres manejar las cosas como tú quieres que se vean más bonitas. Y Él no está en el asunto. Tú y yo no sabemos los designios de este mundo. Tú y yo no sabemos el día y la hora que nos vamos a levantar, pero que nos va a llevar hacia arriba. Pero sí sabemos los tiempos y las sazones de los tiempos por las señales de los cielos. Y las da claras. Y las da a conocer a su pueblo. Pero aún así su pueblo todavía sigue ciego, sordo, mudo, completamente a su verdad. ¿Por qué eso es así? Porque tiene fe titubeante. Y al tener fe titubeante le imposibilita creer su verdad, la verdad de Cristo. Y nosotros tenemos que romper con esos paradigmas equivocados que el intelecto te quiere hacer creer en tu vida. Porque ¿sabes qué? El evangelio, desde que Cristo vino, se torna violento. Y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí. La duda, que es semejante a la hora del mal, alimenta tu alma y produce la incredulidad que tú tienes que echar fuera en el nombre de Jesús. Acuérdese siempre de ese principio. La duda hace eso. Así que nunca permitas que tu alma sea alimentada por la duda. Ni relaciones la duda con el pasado de fracaso que hayas tenido. Todo lo contrario. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuarto principio que quiero traerle. Son los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa por experiencias vividas del pasado se adueñan de tu presente. ¿Cómo eso opera? Mira, sencillo. Vas a empezar a decir, yo he tenido un pasado tan malo, yo me he arrepentido, pero el enemigo te señala con el dedo el complejo de culpa. Tú no te mereces eso. Mira lo que le hiciste a tu esposa, mira lo que tú le hiciste a tu esposo, mira lo que le hiciste a tu sobrino, mira que violaste a aquello, mira que hiciste lo otro, mira que abusaste de aquello. Y empiezas a recordarte este pasado y tú empiezas a decir, así es verdad, así es verdad, así es verdad. Se te olvida que aquí todas las cosas fueron perdonadas echando al fondo del mar y Él no se acuerda de nada de eso. ¿Qué haces tú permitiendo que el enemigo te señale con el dedo del acusador para que tú no recibas la bendición? Tienes que despertar. Si todas las cosas fueron perdonadas y las echó al fondo del mar y jamás Lucas se acordó, ¿por qué tú vives en ese pasado sintiéndote inhibido, tímido, avergonzado, culpable? Cuando te tienes que parar para recibir lo nuevo de la bendición que Dios te quiere dar para tu vida. Porque ya tú fuiste redimido por la sangre de Cristo. Ya todos tus pecados fueron perdonados. Ya Él te lavó con su sangre. Y te dio un nuevo nombre que esté escrito en el libro de la vida con una piedrita nueva. Entonces, ¿por qué tú tienes que andar en ese pasado? ¿Por qué tú no crees que tú te mereces la bendición que Dios te quiere dar para tu vida? Ah, porque es que yo soy feo. Ah, porque es que yo no estudié.
Ah, porque es que soy más malo que nadie. No, todo eso es mentira. No vivas avergonzado, vive orgulloso de ser cristiano y servirle a un rey. Vive orgulloso de él. No de ti, sino de él. ¿Ok? A él sea la gloria, la majestad, el imperio, la alabanza, ahora y por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Acuérdate siempre. Y que cuando los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, esté contento porque su nombre está escrito en el libro de la vida. No se crea grande por eso, sino porque Pablo dice, nadie se queda más grande de lo que es, ni menos de lo que es, sino que seamos sinceramente como Jesús fue. Hombre humilde y manso de corazón en todo momento. Eso es lo que Él quiere que seamos. Y nos sentimos gozosos de que seamos usados por Él. Todos y cada uno de nosotros, Dios nos usa de diferente manera. Y tenemos que estar gozosos y contentos de eso. Y darle gloria a su nombre por eso. Pero necesitamos afinarnos y saber que Él nos llamó para la vida excelente y abundante que ya Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Acuérdate que nuestros caminos no son sus caminos, porque los cielos son más altos que la tierra, sus caminos son más altos que nuestros caminos y su pensamiento más alto que nuestros pensamientos. Por lo tanto, tienes que aprenderte a elevar a la estatura del varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro, que Él nos llama a vivir. Pero somos nosotros los que no lo permitimos. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Y a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque ya hemos sido perdonados de Él. Hermanos, si permitimos que la experiencia negativa de ese pasado tome nuestra mente en el presente, nunca jamás vamos a ver el futuro que Él nos quiere dar. Nos conformamos con uno poquito que vemos, pero no vemos el futuro glorioso que Él nos quiere dar. Miren, yo siempre me acuerdo de esto, y nunca lo había dado como un ejemplo, pero se lo voy a decir a ustedes. Cuando yo vine a Cristo, yo me convertí en mi casa. Y cuando vi esa verdad, yo me senté de varias veces después que me caí al piso. Me senté apenas en el sillón y le dije, yo quiero llevar esta verdad al mundo entero. Y ahí quedó. Y entonces me pasó una película de miles de personas. Yo digo, wow, ¿pero dónde será esto? No es el Irán Bison. No me acuerdo haber visto eso. Y hace un tiempo atrás, esa visión me volvió y a las 3 o 4 semanas la volví a ver físicamente. Y era en Panamá. Miles de personas, 38,000 personas. Y vi el revolú que se formó y no lo entendí porque estaba recién convertido. ¿Y sabe cuál era el revolú que vi? Vi gente corriendo de un lado para otro y yo decía, ¿qué será eso? Cuando lo vi me acordé. Era gente sanada por Él. Porque vieron su verdad, le recibieron a Él y fueron sanados. Los cojos corrieron. Los ciegos vieron. ¡Ciego! ¡Ciego, ciego! Estoy hablando ciego. No ciego de no entender el evangelio. Ciego visual. Mudo. Hablando. Autista. Hablando. Y eso para un médico es fuerte ver eso, porque eso no lo hace nadie. Y en esa visión yo lo vi. Cuando yo lo veo, me acuerdo. Y le digo a Lugier, ¿y qué es eso? Me dice, pues usted no está viendo que se están sanando todos, que las muletas están en la orilla y los sillones de rueda al otro lado. Y están corriendo en el parque, porque era como un parque grande, es un parque grande. Una iglesia de 38,000 personas, imagínense. ¿Qué les quiero decir? Yo vi eso hace muchos años atrás y lo vine a ver el otro día, otra vez. Pero entonces se hizo realidad en el tiempo de Dios. Pero yo no dejé de creerle porque Él tardó. Yo le seguí creyendo lo que Él me dijo. Y seguí viviendo la vida conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque si Él lo dijo, no importa cuándo sea, será. Yo no soy quien para cuestionarlo. Que yo iba a pensar que iba a predicar a una iglesia de judíos y todos de un fuetazo, en 15 minutos, se iban a convertir a Cristo. Yo tuve esa oportunidad. Y le dije, Señor, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y le estuve predicando 40 minutos de Jesús y se estaban burlando de Jesús. Escucha, él diciendo que Jesús es un profeta más. Y yo oyendo la conversación. Yo, Dios mío, Señor. Cuando él me dice, párate en el medio.
proclama mi palabra en mi nombre, en el nombre de Jesús. Aquella gente que estaba atrás, que era el judío de la sinagoga, recibió un fuetazo, cayó al piso y cuando se levantó dijo, todo lo que ha dicho es cierto, conviértanse a Jesús. Y todos se convirtieron. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que no es lo que tú pienses, no es lo que tú veas, no es lo que tú escuches, es en lo que tú has creído. Si mi fe hubiera sido titubeante, con 300 y pico personas, que era la iglesia de los judíos, encima de uno diciendo lo contrario, yo hubiera cogido mi libretita y me hubiera ido. Porque hubiera cogido miedo con esa multitud de gente encima de uno. Pero yo le creí a él. Lo que quiere es que tú le creas. Eso es lo que él quiere. Tan solo por creerle, verás la gloria de Dios. No se nos dijo a Marta. Lo leyó de oración ahorita. Tan solo por creerle, verás. No te digo que verás la gloria de Dios. No, Señor, que tú has dicho que resucitará el día posterior. No, tú no has entendido. Marta, tú no has entendido. Es que tu hermano resucitará. No en el día posterior, no es ahora. La vida que tú vives ahora. Yo he certificado a un paciente muerto como médico. Y como siervo del Señor, el paciente ha venido a la vida. ¿Es eso contradictorio a mi mente? Claro que lo era. Pero ¿sabes qué? Boté el intelecto del zafón y le creí en fe a Dios. Y el muerto ya no es muerto, está vivo. Eso es lo que Él quiere que haga para este tiempo. Pero si tú estás dispuesto a creerle y no tienes una fe titubeante, sin duda verás la gloria de Dios. Pero necesitas empezar por creerle a Dios. Creerle de verdad. Necesitas entrar en esa dimensión. Y saber que cuando las cosas adversas vienen, es porque Él va a convertir la adversidad en bendición. Y eso es lo que va a ocurrir en tu vida. No importa lo que tú estés pasando, no importa las circunstancias adversas que estás viviendo, no importa lo que tú veas, no importa lo que tú pienses que puede pasar después de aquí, solamente créele a Él y camina por Él, porque de Él y para Él son todas las cosas y por Él se sostienen. Dáselo, si es para el Señor, claro que sí. Mucha gente tiende a manifestar la agresividad en su estilo de vida. Y yo quiero decirte que esa agresividad en tu estilo de vida no es otra cosa más que el miedo. Cuando tú entregas los miedos a tu vida, la agresividad desaparece. Porque la agresividad es una tensión primaria que trata de tus sentidos ser obstaculizados, tapados, para que a través de la violencia y de la palabra fuera de orden, te salgas de comunión con Dios. Nunca jamás lo permita. Mantén la ecuanimidad, mantén la mansedumbre y pide que la sabiduría de Dios esté en todo momento contigo. Mucha gente se queja porque las cosas que han pedido llevan tiempo y no las reciben. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tú estás haciendo para recibir las bendiciones que Él te ha prometido? Sentarte ahí sin hacer nada y venir cuando mejor te parece no es la respuesta correcta que Él espera de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él trabaja para ti y para mí todos los días e intercede en favor de nosotros delante de nuestro Padre. Sencillamente pregúntate, ¿cuántas veces en el día o tan siquiera una vez al día lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces entras en comunión con Él? ¿Y cuántas veces te reúnes a hablar con Él y lo que hablas con Él es pedirle? ¿Y qué tú estás haciendo para Él? Sí, porque, y analízalo desde este punto de vista, tú trabajas para un patrono y yo trabajo para un patrono. Y si tú no trabajas, no cobras el cheque. ¿Verdad que no? Entonces tú vas y le pides a Dios, pero ¿qué tú estás haciendo para Él? Y quieres que Él te lo dé todo. ¿Sabes por qué? Porque tu fe es titubeante. Tenemos que cambiar los paradigmas que tenemos en la vida. Estamos como Sandame. Dame, pero no hacemos nada para ayudar a lo que quiere Dios hacer en nuestra vida. Y esto es en nosotros mismos.
Ya no te digo en el prójimo, sino en nosotros mismos, que tenemos que practicar esto. Cuando la fe está titubeante en nosotros, escuchamos más fuerte la mentira de Satanás que la verdad de Dios. ¿Cuántas veces el creyente engrandece a las tinieblas y empequeñece la obra de Dios? ¿O acaso tú no sabes ni te acuerdas que el Padre de los Espíritus es Dios? ¿Acaso tú no sabes que dice la palabra que toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor? ¿Acaso tú no sabes que señales y milagros y prodigios seguirán a aquellos que han creído en mi nombre? Entonces, ¿por qué engrandecemos la obra del enemigo? Necesitamos limpiarnos los espejuelos para montar en los espejuelos la óptica de Dios. Por eso te tienes que entender que tienes que elevarte con la adversidad, que es fuerza contraria, abrir las alas y como el águila elevarte a las alturas para que puedas ver qué frágiles son las cosas que hay en la tierra. La palabra dice claramente que todo pasará, mas mi palabra permanecerá. Lo dice. Y te lo dice Apocalipsis claramente. Entonces, ¿en qué nos estamos fijando? ¿En las circunstancias adversas? ¿En lo que está ocurriendo a mi alrededor? ¿En lo que pasó a fulano, sultano, mengano, perencejo? ¿O tal vez me pasó a mí como persona? No. Tu mirada tiene que estar puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Es la única forma que los imposibles se vuelven posibles y que tu palabra que ha sido dada de parte de Dios para tu vida se cumple en favor tuyo. Pero si tú empiezas a mirar lo que tienes que mirar y alimentarte de lo que no te tienes que alimentar, tu fe se torna titubeante o vacilante. Entonces quieres que las promesas de Dios se cumplan para tu vida. ¿Usted no cree que eso es un mero egoísmo? ¿Qué haces tú verdaderamente para llevar una vida cristiana? ¿Qué estilo de vida llevamos? ¿Qué pensamiento de vida tenemos? ¿Qué cosas hacemos en favor de lo que hemos creído? ¿Tu vida da testimonio de la fe que tú has tenido? ¿Pueden hablar otros de la verdad de Cristo en tu vida? ¿Tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O estás en dame como San Dame? Tenemos que analizarnos. Porque si estamos creyendo la mentira, nos estamos recostando de que Dios haga. Y Dios no va a hacer en almas que estén acostadas esperando su redención sin hacer nada, ni por ellos mismos. Es hora de despertarnos. Estamos en tiempos finales proféticos y necesitamos ser despertados. Porque si no somos despertados, escuche bien, la concupiscencia, que es el deseo de la inequidad del pecado que habita en nuestra carne, dominará tu voluntad y dominará tu mente y terminarás haciendo lo que jamás pensaste que nunca harías. Y eso le pasó a Job, un siervo que fue bendecido por Dios. Dios tuvo que confrontarlo ante esa concupiscencia y él decía, lo que me temía, eso me ocurrió. ¿Qué te está diciendo en esa aseveración? ¿Qué temía? El miedo a la destrucción, el miedo a perder sus hijos, el miedo a perder todo lo que tenía. ¿De dónde arranca ese miedo? De creerle a las tinieblas. Entonces Dios tuvo que, para enderezar su vida, lo que temía le aconteciera. Para que él pudiera ver la otra cara de la moneda, que era la verdad de Cristo. Y entonces fue bendecido 7 veces más que lo que tenía. ¿Es eso acaso lo que tú quieres que ocurra? Porque aquí no estamos en el tiempo de Job. Estamos en el tiempo de la redención y el levantamiento de la iglesia. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Vivir en apartado de Dios dentro del cuerpo de Cristo para que Dios me bendiga después. Puede ser tarde y te queda. Así que no puedes tener fe titubeante. Tienes que decidirte creerle a Él, caminar por Él y para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas y por ellas se sustentan. Tenemos que entrar en esa verdad sólida. Claramente Él te lo dice. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Los cielos son más altos que la tierra. ¿Y qué nos está diciendo con eso? Si los cielos son más altos de la tierra, ¿quién es el que manda en nosotros? El que está más alto, ¿verdad?
Si Él está más alto y nosotros estamos en la tierra, quiere decir que lo que está en el cielo, que es el tercer cielo, es el que va a mandar sobre la tierra. Y tú y yo vivimos en la tierra. Por lo tanto, tenemos que hacer que ese tercer cielo se plasme en nosotros a través del Espíritu Santo para que la obra redentora del Cristo de la gloria se materialice sobre la faz de la tierra. Pero somos tú y yo quienes provocamos eso, porque ya Él te lo dio, depende de nosotros. Así que Santiago nos presenta nuestra fe como un metal precioso que está siendo probado por el afinador. Y cuando ya preparaba esta predicación, le preguntaba de unos versos que le voy a leer de una persona que era ciega. Y él me dice, es que hay gente que tiene ojos materiales, pero no desarrollan los espirituales y se conforman con ver lo que tienen frente a sus ojos nada más. Y esa no es la visión del reino. Precisamente eso es para que se enfoquen en la visión del reino. Y es al revés. Cuando tú veas que se ponen las cosas más malas, es cuando mejor se ponen para el creyente. Es que hay contradicción, ¿verdad? Pero es así. Lo vas a ver. Así que el metal, que es nuestra vida, tiene que recibir el calor para ser verdaderamente procesado y ser limpiado. Cuando tú coges un diamante, ese diamante ha pasado por altos grados de presión de calor, más de 5,000, para que sea una piedra pulida brillante. ¿Y sabes de dónde salió? De un carbón que para ti no decía nada. Pero esas presiones que surgen en la tierra para formar ese brillante, que es una piedra preciosa, es similar a nuestra vida. Nuestra vida tiene que recibir la adversidad para que nosotros tornemos la mirada a Él. Si las adversidades de nuestra vida no hace que nosotros pongamos la mirada en Él, jamás nunca lo haríamos. Por eso yo digo que Puerto Rico está demasiado cómodo. Y ese es el problema que tenemos. Una isla donde hay tantas iglesias por milla cuadrada y se habla el evangelio aquí en todas las esquinas. Hay disparates, sí los hay, porque el enemigo también se infiltra dentro de la iglesia. Pero no deberíamos estar pasando por lo que estamos pasando. Deberíamos de tener los 3.5 millones de personas convertidas a Cristo. Sin embargo, no es así. Y está ganando territorio las tinieblas. ¿Por qué eso ocurre? Porque la adversidad, como estamos tan cómodos, cuando nos hablan fuerte de la palabra, vámonos por aquí que nos predican un evangelio light. Me dan el evangelio de Juan 3:15 y del perdón y pasa la mano al pecado y no pasó nada y no tienes que enderezar tu vida. Lo importante es que no sigas haciendo lo mismo. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ese fue el evangelio quizás antes de Cristo para tú tratar de cumplir la ley, que era difícil que la pudieras cumplir. Pero el evangelio ahora, el que se va a llevar la iglesia neotestamentaria, el que va a levantar la iglesia es un evangelio de integridad, de transparencia, de honestidad, por encima de todo, a esa palabra. No importa la amistad. Yo siempre le he dicho a ustedes, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, pero más amo a Dios. Y si ellos se salen del camino, me dolerá, pero yo no me voy a apartar de la verdad. Porque para mí Cristo es primero. Y la salvación es individual. ¿Sabes qué? Cuando tú seas el ejemplo para tu familia verdaderamente, con tesón e integridad, ellos van a venir. Ellos van a venir. Porque el que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Y si te prometió que vienen, vienen porque vienen. Y no va a fallar. Dale el aplauso, Señor, claro que sí. Dios, a través de las circunstancias, quiere llevarnos a la estatura de un varón perfecto. Por eso la prueba de nuestra fe tiene que ser probada, para que la fe en la prueba pueda traer paciencia
es porque hemos tenido una certidumbre clara de su verdad en nuestra vida. Y cuando no pongamos ningún tipo de traba para cumplir su palabra, entonces empezamos a caminar a la estatura de un varón perfecto, que a través de las adversidades se va purificando y se va perfeccionando para el cumplimiento profético de la palabra. Así que cuando enfrentemos diversas pruebas, seamos dóciles a la prueba. Tengamos la voluntad rendida a Dios y mantengamos esa voluntad. Usted tiene un ejemplo grande a mirarse ahí. Es el aguijón de Pablo. Pablo tenía un aguijón y podemos hablar de eso muchas cosas. Pero simplemente una cosita. Usted se puede imaginar que usted haciendo bien las cosas, venga de momento alguien y lo abofetee. ¡Plan! Pero si hice lo que tú me dijiste, y fui donde la viuda, y fui donde el otro, y fui allí donde los gobernadores, y hablé de tu palabra, ¡plan! Y un galletazo. Dice, ¿pero cómo es esto? Entonces, él está haciendo la obra de Dios y recibe galletazo. Él está haciendo la obra de Dios en términos de lo que le mandó a hacer y recibe cantazo. Y se tuvo naufragio y cogió 40 latigazos menos uno y recibe el galletazo. No entiendo. Explícame. ¿Sabes por qué? Porque así Dios obligó a Pablo a tener la voluntad rendida a él. ¿Acaso tú tienes que ser igual que Pablo para que vivas la voluntad rendida a él? Cuidado con eso. Yo no quiero ser igual a Pablo. Yo me rindo antes de coger el galletazo. ¿Sabes qué? El galletazo puede ser un cáncer. El galletazo puede ser una enfermedad mental. Ten cuidado. Estoy hablando claro. Dios usa diferentes medios para salvarnos, pero no busquemos el medio más doloroso, sino el más fácil para nosotros. Creyéndole a Él con voluntades rendidas a Él. Es lo que es correcto. Por eso Él quiere que rindamos la voluntad nuestra a Él y no esperemos llegar a cosas extraordinariamente grandes para darnos cuenta de cómo equivocados estamos. No, nunca permitas eso. Así que es mejor tener sumisión a Dios para que la paz de Él esté con nosotros. Yo quiero leerle esto, esta descripción de esta siervita de Dios que ya murió, se llama Fanny Crosby, que era ciega. Mire lo que dice aquí. Cuán feliz mi alma es, aunque yo no puedo ver. Está hablando de una persona ciega. He resuelto que en este mundo constante, en este mundo consistente habré de ser. ¿Cuántas bendiciones tengo yo que otros no pueden disfrutar? Llorar por ser ciega y suspirar no debo hacer y no lo haré. Eso es rendir la voluntad al Padre. Una persona que no puede ver las cosas de este mundo, pero sí puede ver las espirituales, es la única persona que tiene la capacidad de poder ver las cosas como Dios las ve. Dios nos ha dotado de poder ver el mundo material y también ver el mundo físico y ver el mundo material con ellos, pero también nos ha dotado para ver el mundo espiritual. Así que Dios va a permitir que muchas pruebas en nuestra vida vengan y esas pruebas van a seguir hasta que Él vea que en tu alma se ha plasmado el rostro de Él en ti. Porque yo quiero, dice el Señor, que tú me veas tal y como soy aquí sobre la faz de la tierra, porque a través de ti voy a hacer la grande obra en este último tiempo. Pero si no te rindes a mí, no lo haré, porque yo respeto el libre albedrío de mi pueblo. Hermano, Dios no está hablando de nuestra vida. Y quiero que analice estos principios que rápidamente le voy a señalar para que usted se haga una descripción y la receta para usted almáticamente. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Acuérdese siempre de eso. La pregunta que tenemos que hacernos,
y esto es para nosotros, cada uno. ¿Ha prometido Dios responder a mis necesidades? Si Él lo ha respondido a usted, analícelo. ¿Ha enviado el Espíritu Santo para que habite en usted? ¿Verdad que sí? Analícelo. ¿Prometió Dios estar siempre contigo? Analícelo, en su palabra lo dice. Él lo ha prometido. ¿Habrá algo imposible para Dios? Algo imposible. Nada es imposible para Él. Hay que meditar en la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver las respuestas que necesitamos tener. Yo le exhorto a que usted medite sobre la fidelidad de Dios en las situaciones pasadas. Y es que cada situación de su vida usted la analice a la luz de la palabra de Dios. No lo que me dijeron, no lo que a mí me gustaría, no lo que a fulano, sultano, mengano le parece mejor, sino lo que dice la palabra de Dios. Llévela aquí, porque escrito está. Ahí que tú tienes que buscarla. Elija confiar en el Señor, no importa qué. No importa qué. Elige creerle a Dios. Acuérdate que cuando tú eliges confiar a Dios, cada paso que das en fe, serás fortalecido en tu alma a través del Espíritu Santo. Porque el amparo y la fortaleza viene de lo alto para sustentarte en la vida terrenal. Pero tienes que creerlo. Cuando tú caminas en fe de esa manera, la fuente de agua viva, que es Dios en esencia la vida, viene a residir en tu vida para sellarte en la vida eterna. Pero no solamente eso queda ahí, sino que te da una conformación de su verdad tal y como es Él, de manera que las preocupaciones de los acontecimientos ya no son parte de tu vida. Si no entras en un gozo de las circunstancias donde en plena certidumbre de fe caminas en su verdad y la paz y el gozo te acompañan todos los días de tu vida. Pero si vuelves a pensar en lo que perdiste, si vuelves a pensar en lo que pasó, si vuelves a pensar en los dime y diretes, estás caminando para atrás. Entonces el futuro glorioso que Dios quiere para tu vida, no lo recibes. Te mantienes estancado en la basura del pasado, producto de las tinieblas que se metieron en tu vida. Si te gusta recordar el pasado de las tinieblas que se metieron en tu vida, pues sigue en el pasado, porque el presente glorioso de la vida eterna lo vas a echar al zafacón. Y lo vas a perder. Y no va a haber receta ni dinero que lo pueda resolver. Porque el que te lo da de gratis en el tiempo y la forma que Él te lo quiere dar. Y en Él, dice la palabra, no hay sombra de variación alguna. La palabra dice claramente, todo don perfecto, que quiere decir regalo perfecto y buena dádiva, proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Así lo ha dicho Él y así será. Así que vamos a orar para que usted reciba lo que Dios le quiere dar y usted entregue lo que Dios le quiere quitar, que no le sirve a Él. Y oramos de esta manera. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he dado lo que tú me diste, Padre. No le he quitado ni le he puesto nada porque no soy quien. Ni siquiera soy digno de abrocharle la sandalia a tu Hijo. Pero Señor, lo he dado como me lo das. Y ahora te pido que cada uno de ellos reciba, Padre, la bendición que tú le has querido traer a través de este mensaje. Yo sé que tan solo una palabra tuya bastará para sanarlos. Tan solo una palabra tuya bastará para salvarlos. Tan solo una palabra tuya bastará, Señor, para reconciliarlos contigo. Solamente, Señor, que ellos te puedan creer, es mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo espíritu de las tinieblas que quiera impedir que tu verdad sea expuesta en ellos, para recibir, Señor, las bendiciones que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo.
Reconocemos y sabemos que tus caminos, así como el cielo es más alto que la tierra, tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y tus caminos son más altos que nuestros caminos. Nosotros queremos esos caminos. Pero para caminar en esos caminos necesitamos una reconciliación almática completa, donde seamos todos volcados hacia ti, para que seamos reconstruidos en la dirección correcta de nuestra vida. De tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, seamos uno juntamente contigo a través del Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Tú nos dejaste el Consolador para que nos acompañara en todo momento, pero a que nos redarguyera del camino incorrecto del mal. Y hoy nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe a toda verdad. De tal manera que el camino incorrecto, que el camino de perdición, que los estilos de vida y pensamiento que antes eran desagradables, se han quitado de nuestra alma. Y todo complejo de culpa, de ansiedad, de miedo, de angustia y de enfermedades de todo tipo que se somatizaron en este cuerpo, se han quitado porque almáticamente tú nos limpiaste. Y seamos más limpios que la nieve. Que pases el hisopo del Espíritu Santo, limpiando toda nuestra alma, y a causa de limpieza de nuestra alma, también nuestro cuerpo sea sanado. Lo declaramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a adorar. Y aquellos que necesiten que oremos por algo que no han podido vencer, pasen por aquí un momentito y vamos a estar orando por su vida, por su necesidad. Adoramos.